Hola a todos. Esta noche nos sumergimos en una historia enterrada no solo en rocas antiguas o huesos carbonizados, sino en lo más profundo de la médula de tu propio cuerpo. Una historia más antigua que las pirámides, más antigua que el lenguaje, más antigua incluso que la idea de lo humano. Acomódate, deja que el ruido de tu mundo se desvanezca. Vamos a retroceder en el tiempo, no solo a través de las páginas de la historia, sino a través de la sangre que corre por tus venas. Pero te lo advierto, este no es un cuento acogedor junto al fuego sobre ancestros pintorescos. Esto es sobre un tiempo en el que casi todas las personas en la Tierra murieron. Sí, de verdad, murieron. Probablemente no lo habrías logrado. Ni siquiera estoy seguro de que yo lo hubiera hecho. Pero alguien lo hizo, y por eso estás aquí. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Ese pequeño clic envía una gran señal al algoritmo que el contenido de formato largo, serio y educativo todavía importa. Y para mí, es una muestra de apoyo increíblemente significativa. Muchas gracias por ayudar a mantener fuerte este canal. Y publica tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta ver desde dónde y cuándo me escuchan. Ahora, baja las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y empecemos juntos este viaje. Estás en Sumatra. No sabes lo que ese nombre significa. Todavía no. No por otros 74,000 años. Pero conoces este lugar. Es cálido, es verde, y el aire es denso con el zumbido de la vida. Tu familia está cerca. Unos pocos niños chapotean en la orilla del río, sus pies agitando un limo que ha estado intacto durante milenios. Un fuego crepita. El olor a tubérculos asados y ceniza se adhiere a tu piel. Estás vivo, y también lo está el mundo. Entonces, la montaña explota. No hay advertencia, ¿entiendes? No hay una palabra antigua para erupción, ninguna forma de nombrar lo que está sucediendo. El cielo cambia de color, los pájaros caen en silencio, un fino polvo gris comienza a caer, suave como la nieve, pero asfixiante, amargo, azufre y fuego molidos hasta convertirse en polvo. Miras hacia el horizonte, donde las nubes hierven hacia arriba en una torre tan vasta que eclipsa el sol. Una nube de tormenta de ceniza. La luz parpadea dentro de ella, silenciosa y aterradora, como si los propios dioses estuvieran forjando armas en secreto. Esto es el lago Toba. O más bien, era un lago. Ahora es un agujero en el cielo. La luz se desvanece. No solo del cielo, sino de todo. El sol mismo desaparece detrás de un velo de ceniza que no se levantará durante años. Saboreas metal. Respiras arena. Las plantas se marchitan en días. Los animales desaparecen en semanas. Lo que una vez fue un mundo exuberante y vivo se convierte en un cementerio. Un recuerdo sofocado en gris. Esta es la historia famosa, la que creíamos entender. Durante décadas, los científicos creyeron que la erupción de Toba casi aniquiló a la humanidad, que tal vez solo unos pocos miles de personas sobrevivieron, dispersas por África y Asia, acurrucadas en cuevas, la luz de su fuego brillando como estrellas en la noche oscura de ceniza. Lo llamaron un cuello de botella genético. Un momento en que la población humana se redujo tanto que la diversidad de nuestro ADN fue casi borrada. Solo quedaron unas pocas ramas en el árbol genealógico, y cada ser humano vivo hoy descendería de esos pocos afortunados supervivientes. Tenía sentido. Después de todo, una explosión como la de Toba podría desencadenar un invierno volcánico. Cenizas y aerosoles bloqueando el sol, colapsando la agricultura, congelando continentes. En teoría,
La temperatura podría haber bajado varios grados en todo el mundo. Un invierno nuclear antes de que existieran las armas nucleares, y hay evidencia de caos. Los núcleos de hielo de Groenlandia muestran un enfriamiento abrupto. Los sedimentos del Océano Índico están llenos de fragmentos volcánicos. Algunos investigadores incluso sugirieron que la población humana global cayó por debajo de los 10.000 individuos. Era una explicación ordenada, aterradora, sí, pero ordenada. Un único momento de fuego y hielo que casi nos borró del mapa. Pero la verdad, como suele ser, es mucho más antigua, mucho más extraña, y no está escrita en ceniza, sino en nosotros. Verás, esta teoría, a pesar de todo su aire cinematográfico, tenía grietas, silenciosas, fisuras finas en la historia que nos habíamos contado, porque incluso a la sombra del volcán, la vida no terminó. Los arqueólogos que excavaban en el sur de la India, sorprendentemente cerca de la zona de la explosión, encontraron algo peculiar: herramientas de piedra, docenas de ellas, y no enterradas bajo la ceniza, como reliquias antiguas de un mundo muerto, sino dentro de ella y sobre ella. Así es. La gente no solo sobrevivió a la erupción, siguieron adelante, hicieron herramientas, cazaron, vivieron. En otros lugares, en África y China, las poblaciones humanas no mostraron signos claros de colapso en esa época. Las plantas se adaptaron, los animales resistieron, el mundo recibió un golpe, sí, pero no terminó. Incluso los modelos climáticos más dramáticos comenzaron a susurrar dudas. Quizás el invierno no fue global, quizás fue regional, severo, pero sobrevivible. Unos pocos años de dificultades, no una aniquilación planetaria. Y luego estaba el momento, ese famoso cuello de botella en nuestro ADN, aquel donde la diversidad genética colapsa y casi desaparecemos. No coincide perfectamente con la fecha de Toba. Está cerca, pero no del todo. Como culpar a un incendio en una casa por un rayo que cayó una semana después. La cerilla y la llama no encajan. Los científicos se dieron cuenta, silenciosamente al principio, luego más fuerte. Si Toba no fue el asesino, se preguntaron. ¿Entonces qué fue? Porque no te equivoques, algo sucedió. Algo mucho más antiguo, más sutil, más implacable. Algo que no golpeó en un solo día de fuego, sino que susurró su sentencia de muerte a través de 117.000 años de frío. Para una historia tan grandiosa, la evidencia comenzó a sentirse pequeña. Uno pensaría que la mayor erupción volcánica en 2 millones de años, del tipo que teóricamente podría oscurecer el cielo y matar ecosistemas enteros, dejaría atrás más que cenizas y conjeturas, más que un dramático cuento para dormir pasado entre generaciones de científicos. Pero cuanto más profundo excavaban los investigadores, tanto en el suelo como en los datos, más se negaban a encajar las piezas del rompecabezas. Todavía estás agazapado en el recuerdo de la erupción de Toba. Sigues siendo ese Homo sapiens temprano, con los ojos irritados, los pulmones ahogados, el aire espeso de arena. Pero algo no está del todo bien. La historia se siente demasiado limpia, demasiado cinematográfica. Una sola explosión, un solo villano, un único evento de extinción envuelto en un lazo humeante. Y sin embargo, las herramientas de piedra ensucian el mundo después de él. En el sur de la India, lo suficientemente cerca de la zona de explosión de Toba como para oírla gritar, los arqueólogos encuentran una capa de herramientas anidada entre los depósitos de ceniza. Herramientas sobre la ceniza. Herramientas dentro de la ceniza. Si la gente murió, ¿quién hizo esas herramientas?
Más al oeste, en África, no hay señales de un colapso dramático. No hay esqueletos esparcidos en el caos, ni fosas comunes, ni una desaparición repentina de la actividad humana. En algunos lugares, la vida simplemente continúa. Se reconstruyen campamentos, las herramientas evolucionan, los restos de fauna muestran caza continua, recolección, incluso comercio. Es como si el volcán hubiera rugido y la humanidad apenas se hubiera inmutado. Era incómodo, porque la ciencia, a pesar de su mito de objetividad, ama una buena historia tanto como el resto de nosotros. Y Toba era una gran historia. Catástrofe, resiliencia, casi muerte y supervivencia. Pero los datos estaban siendo inconvenientes. Luego vinieron los modelos. Modelos climáticos, ejecutados en máquinas del tamaño de habitaciones. Simulaciones que tardaban semanas en calcularse. Al principio, estaban de acuerdo con la teoría. Los cielos se oscurecen. Los aerosoles de sulfato dispersan la luz solar. Las temperaturas globales se desploman varios grados. Pero las ejecuciones más refinadas, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas, los patrones de viento ecuatoriales, las partículas de polvo, comenzaron a pintar un cuadro menos dramático. Sí, Toba tuvo un impacto. Sí, el mundo se enfrió. Pero la devastación fue irregular, inconsistente. Algunas áreas, particularmente en África ecuatorial, pueden haber visto solo cambios modestos, una sequía prolongada, unos inviernos más duros, suficiente para estresar, pero no para exterminar. Y entonces llegó el clavo final: los datos genéticos. O más bien, el momento de los datos genéticos. Durante décadas, los científicos habían notado algo inquietante en nuestro ADN. Un aplanamiento del árbol. Un momento en que la diversidad genética se desplomó, como si toda la especie humana hubiera sido exprimida a través de una puerta estrecha. Y todos nosotros hoy somos solo variaciones de los pocos que lograron pasar. Era el tipo de cosa que apuntaba a una catástrofe. Un cuello de botella, una gran mortandad. Pero los números no coincidían del todo. Los modelos genéticos situaban el colapso de la diversidad entre hace 800.000 y 900.000 años, mucho antes de la erupción de Toba, mucho antes de que el Homo sapiens siquiera existiera. En otras palabras, la historia que habíamos contado sobre nuestra especie, la historia de Toba, el gran invierno, los pocos que vivieron, no estaba equivocada. Simplemente estaba mal atribuida. La casi extinción fue real, sí, pero el culpable no fue Toba. El volcán era una pista falsa, un acto llamativo en el capítulo equivocado. Es como culpar a tu ventana rota por la tormenta de anoche, cuando la grieta en el vidrio había estado allí durante siglos. Y así, los científicos comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer cuando una historia no encaja. La destrozaron. Reexaminaron los modelos de ADN. Verificaron 2 veces los registros fósiles. Escrutaron capas de tierra en África Oriental, en China, en el Levante. Y en todas partes donde miraron, encontraron la misma sospecha silenciosa. Lo que sea que casi nos borró no fue una explosión repentina. Fue más antiguo, más lento, más silencioso y mucho más persistente. Un investigador lo describió así: estás tratando de encontrar un arma homicida. Todo lo que tienes es un moretón en el genoma y un susurro en la roca. No hubo ninguna nube de hongo, ninguna inundación, ningún asteroide. Solo hubo pérdida, tenue, prolongada y total. Y así la pregunta cambió. No cómo Toba casi nos mata, sino si la humanidad casi fue aniquilada hace 900.000 años, ¿qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo?
¿Y quiénes éramos exactamente en ese entonces? Porque recuerda, esta no era nuestra historia. Todavía no. Esta era la historia de los seres que se convertirían en nosotros, cuyos huesos todavía se estaban remodelando, cuyas mentes todavía estaban aprendiendo a usar el fuego, quienes eventualmente darían origen al Homo sapiens y a ti. Su extinción fue casi nuestra extinción, su supervivencia, nuestra herencia. Y la siguiente pista no estaba enterrada en cenizas, estaba enterrada en algo aún más antiguo, tu sangre. Las pistas de este misterio más profundo no estaban enterradas en la tierra, estaban enterradas en ti, en la curva de tu mandíbula, en el plegamiento de tus cromosomas, en cada latido del corazón que resuena a través de un linaje que casi no lo logra. Llevas dentro de ti un mapa impreso en 4 letras, A, T, G y C. Ese mapa recuerda más que cualquier fósil, más que cualquier herramienta desmoronada o mancha de ceniza antigua. Recuerda un silencio, un adelgazamiento, una pérdida tan profunda que dejó una cicatriz en toda la humanidad, una que todavía llevamos hoy. Imagina esto. Tu ADN es una biblioteca, no una modesta de una sola habitación, sino una sala laberíntica y altísima, como la biblioteca de Alejandría, zumbando con pergaminos y voces. Cada libro es una variante, una mutación, una posibilidad, una historia. Ahora imagina un incendio. Las estanterías se derrumban, los libros arden en llamas. Solo se rescatan un puñado. El resto se ha ido para siempre. Y de esos pocos pergaminos rescatados, ahora debe reescribirse cada copia. Así es como se ve el genoma humano. No la biblioteca en todo su esplendor, sino los restos carbonizados. Copiados, recopiados, infinitamente, con solo los más leves susurros de lo que se perdió. Durante décadas, los científicos supieron que algo andaba mal. Los chimpancés, con muchos menos individuos que los humanos, son genéticamente más diversos que nosotros. Los gorilas, los orangutanes, lo mismo. Incluso los perros domesticados, criados por humanos en pugs, huskies y poodles, tienen más variedad interna que nosotros, lo cual es extraño, porque hay 8.000 millones de nosotros. Esa falta de diversidad solo tiene sentido si, en algún momento, estuvimos casi extintos. Y así los investigadores miraron hacia adentro, no con palas, sino con supercomputadoras. Usaron una herramienta llamada análisis coalescente, un método que observa el ADN moderno y lo hace retroceder en el tiempo, como rastrear un río hasta su fuente. Imagina que estás siguiendo hilos de cuerda a través de una bola enredada. Cada cuerda representa una línea familiar. Al principio, todas se cruzan y anudan en una complejidad caótica, pero a medida que retrocedes en el tiempo, comienzan a converger. Los nudos se fusionan, los caminos colapsan, hasta que, de repente, todos pasan a través de un único ojo, imposiblemente estrecho. Ese ojo es el cuello de botella. Es donde casi cada hilo genético pasa a través de un punto diminuto en la historia. Un momento donde casi todos los linajes se perdieron y solo unos pocos sobrevivieron. En 2023, un equipo de investigadores hizo exactamente eso. Usando un enorme conjunto de datos de secuencias genéticas humanas, rastrearon nuestra ascendencia cientos de miles de años atrás. ¿Y qué encontraron? Silenció la sala. Entre hace 930.000 y 813.000 años, mucho antes de los neandertales, mucho antes del Homo sapiens, la población de nuestra especie ancestral se desplomó. No un poco, no a 10.000, no a 5.000, sino a 1.280. No es un error tipográfico.
Esa es la población reproductora, el número de personas que realmente se reproducían, transmitiendo genes. El censo real puede haber sido mayor, quizás 2000 o 3000, pero genéticamente, la especie había colapsado a poco más de 1000 individuos viables. Para tener una perspectiva, eso es menos que los estudiantes en una escuela secundaria promedio. Es un cine abarrotado, es una mota de humanidad, dispersa por un continente vasto e indiferente, y duró, no por una generación, o una mala temporada, o una década de dificultades. Duró 117.000 años. Deja que ese número se asiente. Éramos un susurro, una vela parpadeante en un viento aullador. Cualquier cambio en el medio ambiente, un depredador que se volviera demasiado listo, una sequía que durara demasiado, una enfermedad que no pudiéramos combatir, cualquiera de esas cosas podría habernos extinguido. Y nadie habría sabido nunca que estuvimos aquí. Esa pequeña población, casi muerta. De ahí vino todo. El lenguaje, la agricultura, las pirámides, los viajes espaciales, el sándwich, todo. Esto no era Homo sapiens. Todavía no. Los que resistieron eran probablemente miembros tempranos de un linaje conocido como Homo heidelbergensis, descendientes del Homo erectus. Eran altos, anchos, de ojos agudos, y probablemente estaban muertos de miedo, pero resistieron. Transmitieron sus genes una y otra vez, a través del hielo, del hambre, del fuego, y la tormenta y el silencio. Y finalmente, después de cientos de milenios, esos genes llegaron a ti. Los historiadores y genetistas todavía discuten sobre la causa exacta. Los datos son nuevos, los modelos están evolucionando. ¿Fue el clima, una enfermedad, un colapso de los ecosistemas? Llegaremos a esas preguntas. Pero primero, retrocede, no hacia adelante en el tiempo, sino hacia atrás, al momento antes de la mortandad, antes de que el mundo se volviera cruel. Conozcamos a los que casi desaparecieron. Una historia tan dramática, grabada tan claramente en tu ADN, debería dejar su marca en algún otro lugar también. No solo en la sangre, sino en los huesos. No solo en teoría, sino en piedra. Si una especie entera fue casi borrada de la Tierra, seguramente habría señales. Y las hay. Solo tienes que aprender a escuchar el silencio. Los paleontólogos lo llaman la brecha fósil. Suena mundano, ¿verdad? Como un error de archivo. Pero es todo menos eso. Imagina los últimos millones de años de evolución humana como un largo y lento álbum de fotos. Cada página, una mandíbula, un molar, un hacha de mano tosca. Puedes hojearlo. Aquí está el Australopithecus afarensis, Lucy y su parentela. Pasa la página. Ahí está el Homo habilis, el manitas. Pasa de nuevo. El Homo erectus, extendiéndose desde África hasta Asia como una ola lenta. Y luego, nada. Desde hace aproximadamente 900.000 a 800.000 años, el registro fósil se vuelve silencioso, inquietantemente silencioso. No es que no existan fósiles de esa era. Algunos sí, pero son fragmentarios, raros, dispersos como susurros en el viento. Una cresta de ceja rota aquí, un trozo de pelvis allá, un molar con raíces tan retorcidas que pensarías que pertenecía a algún primo alienígena. Algunos investigadores solían pensar que esto era solo casualidad. Los fósiles son raros, después de todo. No dejas exactamente restos perfectos cada vez que te acuestas a dormir una siesta en la prehistoria. Pero a medida que pasaron los años y mejoraron las técnicas de excavación, la ausencia comenzó a sentirse menos como mala suerte y más como una pista. Porque antes de la brecha,
los fósiles son relativamente abundantes. Después de la brecha, comienzan a aparecer de nuevo. Pero durante la brecha, esta extraña ventana de 117.000 años es como si la Tierra misma hubiera dejado de llevar registros, y eso es sospechoso. Imagina visitar un museo y ver pinturas de cada siglo. El 13, el 14, el 15, y luego nada del siglo XVI, ni una sola pieza. Y luego, de repente, el siglo XVII se reanuda como si nada hubiera pasado. No pensarías, supongo que nadie pintó en ese siglo. Dirías, ¿qué pasó? Ahora, aquí es donde las cosas se ponen más extrañas. Los pocos fósiles que encontramos de esta ventana no encajan bien con el resto de la familia humana. Su clasificación es difusa. Son Homo erectus tardíos, heidelbergensis tempranos, algo completamente diferente. Sus características son un mosaico. Trozos de esto, trozos de aquello, como si la evolución estuviera barajando las cartas, probando combinaciones desesperadamente. Pelvis más ancha, cara más estrecha, ceja más pesada, extremidades más ligeras, como una especie en crisis, probando frenéticamente qué versión de sí misma podría sobrevivir. Algunos investigadores argumentan que estos fósiles extraños no representan una sola especie en absoluto, sino un conjunto en colapso, poblaciones regionales aisladas unas de otras, muriendo lentamente de hambre, disminuyendo, divergiendo. Otros piensan que estamos viendo los fantasmas de una transición, que esta fue la era en que nuestros antepasados fueron remodelados por la presión, que el silencio no fue la muerte, fue la transformación, el capullo, no el cadáver. Pero todos están de acuerdo en una cosa. No es coincidencia que el cuello de botella genético y la brecha fósil se alineen casi perfectamente. La historia contada por tu sangre es eco de las rocas bajo tus pies. Ese silencio es la historia. Y sin embargo, sigue siendo un silencio. No sabemos cómo vivían estas personas, a qué temían, qué esperaban. No conocemos los nombres de sus ríos ni las formas de sus canciones. Todo lo que sabemos es que casi desaparecieron. Un detalle peculiar. El cráneo de homínido más intacto de este período no proviene de África, sino de China. Conocido como el hombre de Yunxian, está deformado por milenios en el barro, pero nos da uno de los pocos vistazos completos a un rostro de esa época fantasmal. Parece familiar, pero no del todo, como un sueño que medio recuerdas, como alguien que podrías haber visto una vez en una multitud y nunca más. Lo miramos a través de casi 1 millón de años y nos preguntamos, ¿fue uno de los afortunados? ¿Tuvo hijos? ¿O fue el último de su linaje, sus genes desapareciendo con su último aliento? Hay algo humilde en un misterio como este. Algo profundamente humano, porque a pesar de todo nuestro conocimiento, todos nuestros satélites, teléfonos inteligentes y máquinas de secuenciación de genes, todavía estamos adivinando la forma de nuestra propia sombra. Todavía estamos reconstruyendo quiénes somos a partir de los fragmentos de quienes fuimos. Pero nos estamos acercando. El silencio está empezando a hablar, y sus próximas palabras son sobre quiénes éramos antes de que todo cambiara. Aún no eres tú. Tus manos son como las tuyas, pero más anchas en los nudillos. Tu frente se inclina más profundamente. Tu cerebro es grande, no tan grande como lo será algún día, pero lo suficiente para pensar, recordar, planificar. No hablas como nosotros, pero gruñes, gesticulas, adviertes, caminas erguido, completamente erguido. Sabes cómo hacer un hacha de mano. Sabes cómo perseguir la carne, esta catástrofe, este largo desvanecimiento.
No le sucedió al Homo sapiens. Le sucedió a tus antepasados, seres que se parecían a ti si entrecerrabas los ojos, si mirabas a través de una cueva iluminada por el fuego desde lo suficientemente lejos. Su nombre depende del científico al que le preguntes. Homo erectus quizás, o una forma temprana de Homo heidelbergensis. Quizás incluso un primo regional que aún no hemos nombrado, porque sus huesos todavía duermen bajo ríos antiguos. Pero quienesquiera que fueran, no eran toscos. No eran cavernícolas encorvados en confusión. Eran viajeros, supervivientes, fabricantes de herramientas, extendidos por África, Oriente Medio, incluso Asia. Tú eres ellos. Te mueves por un paisaje lleno de gigantes. Hay elefantes el doble de grandes que los modernos. Paleoloxodón, el coloso de colmillos rectos. Gatos dientes de sable se deslizan por la hierba alta, construidos para aplastar tráqueas. Enormes ciervos con astas como ramas de árboles saltan por llanuras que ahora son desiertos olvidados. El aire zumba con cosas que ya no existen. ¿Y tú? Estás bien. Te has adaptado. Cazas en grupos, usando herramientas de piedra transmitidas de generación en generación. Despiezas animales con cuidado. Has sobrevivido a sequías antes, a temporadas de enfermedad, a inundaciones que arrasan tus campamentos. Tus hijos nacen, y la mayoría de ellos vive lo suficiente como para nombrar las estrellas. No eres frágil, ese es el punto clave. No eres una casualidad de la naturaleza. Eres una especie robusta y muy exitosa. Ya has durado cientos de miles de años, mucho más de lo que el Homo sapiens ha logrado hasta ahora. No eres raro, hasta ahora, porque lentamente, casi demasiado lento para notarlo, tu mundo comienza a encogerse. Las manadas son más pequeñas. El río se desborda en el momento equivocado. Los árboles cambian. La lluvia no llega cuando debería, o llega toda de una vez y nunca más. Los ritmos están mal, pero te ajustas. Siempre lo haces. Eres un solucionador de problemas. Por eso sigues aquí. Tu especie ha superado todos los ciclos normales de dificultades. Has visto estaciones secas, olas de frío, aumentos de depredadores. Te has movido cuando la tierra se secó. Has recolectado cuando la caza falló. No hay un solo fallo que pueda detenerte. Y eso es lo que hace que lo que viene después sea tan aterrador. Porque no es un desastre. No es un volcán o un cometa o una plaga. Es el lento tirón de algo más grande. Algo que el propio cielo está haciendo. La tierra se está volviendo silenciosa y más fría. El aire parece más delgado. El sol se siente más débil. Pero no sabes por qué. No puedes ver la causa. Solo puedes sentir los efectos. Y esos efectos están creciendo. Te mueves de nuevo. Encuentras menos. Cavas tubérculos que no te llenan. Cazas gacelas que ya no pasan por aquí. Tus hijos lloran de hambre. Duermes junto a tu pareja y sientes las costillas bajo su piel. Sigues intentándolo. Sigues pensando. Sigues vivo. Pero algo en el mundo ha cambiado. Y no eres solo tú. En toda África. En toda Eurasia. Tus primos también lo sienten. Cazan menos. Recolectan más. Se vuelven más delgados. Mueren más jóvenes. Los grandes territorios de la humanidad temprana se están convirtiendo en focos dispersos. El humo de campamentos lejanos ya no salpica el horizonte. Algunos científicos llaman a este período un filtro, un tamiz a través del cual solo los humanos más fuertes y adaptables podrían pasar. Otros lo llaman una purga, una contracción evolutiva, el momento en que el vasto y extenso árbol de las primeras especies humanas se redujo a una sola rama desesperada. Pero como sea que lo llames, ya sea una edad de hielo o una fiebre planetaria, este es el momento en que comienza la primera larga respiración del nuevo ritmo del mundo.
y tu gente es la que debe intentar aferrarse. Una nota curiosa aquí. Incluso en medio de esta dificultad, tus antepasados probablemente todavía sabían reír. De verdad. Los estudios del comportamiento social de los primates sugieren que la risa, una señal de juego, un rompedor de tensión, probablemente existía incluso antes del lenguaje. Así que imagina esto. En un momento de paz, alguien en tu grupo hace una mueca. Tal vez tropiezan con nada. Tal vez un niño arroja una piedra y golpea a un anciano dormido justo en el pecho. Y alguien suelta ese ladrido de aliento, ese sonido de alegría. Incluso aquí, en un mundo que comienza a desmoronarse, encuentras una razón para sonreír. Pero no por mucho tiempo, porque ahora el clima está a punto de cambiar. No una estación, no un ciclo. Un cambio fundamental en la forma en que funciona el mundo. Y nada, ni tu fuerza, ni tu astucia, ni tu risa, puede prepararte para eso. El mundo siempre ha tenido sus estados de ánimo. Inhala y exhala en largos suspiros helados y cálidas exhalaciones pacientes. Durante millones de años, el ritmo fue regular. Ciclos de 41.000 años de hielo y de cielo, tan predecibles como el latido de tu propio corazón. Tus antepasados no conocían los números, pero sentían el pulso en la tierra. Las estaciones frías llegaban, luego pasaban, luego volvían a llegar. Pero ahora, algo está mal. Imagina un latido del corazón que duplica su longitud, luego se detiene. Luego late con una fuerza desconocida. Hace unos 900.000 años, el ritmo de la Tierra cambió. Este cambio es conocido por los científicos de hoy como la transición del Pleistoceno medio, o MPT, un trabalenguas, claro. Pero todo lo que significa es esto. El planeta decidió cambiar las reglas, donde el antiguo ciclo de la edad de hielo era una danza constante de 41.000 años. El nuevo ritmo era brutal y dentado. Las edades de hielo ahora llegaban solo cada 100.000 años. Pero cuando llegaban, duraban más, mordían más fuerte. Las heladas eran más profundas, los deshielos eran más cortos. El mundo comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo en invierno. Tú, por supuesto, no sabes de mecánica orbital. No sabes que la inclinación de la Tierra está cambiando lentamente, o que la forma de su trayectoria alrededor del Sol se está deformando de maneras invisibles y matemáticas. Pero lo sientes en tus huesos. El frío no se levanta como antes. El aire se mantiene cortante hasta la estación en que debería haberse suavizado. Los glaciares no retroceden, los animales no regresan. Los viejos patrones en los que confiaban tus padres comienzan a romperse. Hay un nombre para el pulso específico de frío que cae justo en esta ventana. El que coincide con el cuello de botella genético y el silencio fósil. Los científicos lo llaman el evento de 0.9 millones de años. Una etiqueta más pegadiza podría ser el primer gran invierno. Es como si la Tierra tomara aliento y se olvidara de exhalar. En todo el mundo, los ecosistemas colapsan, no de la noche a la mañana, no en un cataclismo de fuego, sino en cámara lenta. Los árboles no florecen, las precipitaciones se vuelven erráticas, los océanos se retiran en un silencio frío, los bosques retroceden, los desiertos se extienden más que nunca, y tú estás atrapado en medio de ello. Sigues caminando erguido, sigues llevando un hacha de mano afilada, sigues escaneando las colinas en busca de movimiento, pero cada caminata es más larga, cada casa rinde menos, tus pies están agrietados, tu voz es ronca. El calor que solías encontrar en la primavera nunca regresa del todo. Los historiadores todavía discuten
si este frío global fue la única causa de la casi extinción o simplemente la gota que colmó el vaso. Algunos creen que una secuencia de eventos condujo al colapso: estrés climático, pérdida del control del fuego, cadenas alimenticias que se encogen. Otros sospechan que la enfermedad o la competencia con otros grupos de homínidos pueden haber jugado un papel. Pero todos están de acuerdo en que la MPT fue el telón de fondo contra el cual se probó a tu gente. Eres, en efecto, el conejillo de Indias de una nueva tierra. Y la tierra no es amable. Ahora, aquí hay algo un poco peculiar. Aunque estamos hablando de un frío catastrófico, algunas zonas tropicales pueden haber experimentado sequía en lugar de una helada profunda. No tundras heladas, sino páramos resecos. En algunos lugares no fue el frío lo que te mató, fue la sed. Tu mundo no solo se volvió más frío, se volvió más cruel, menos predecible, menos indulgente. Y no estabas solo en el sufrimiento. Las poblaciones de elefantes colapsan, grandes manadas de herbívoros se reducen. Incluso los depredadores comienzan a desaparecer. Su presa se ha ido. Las viejas redes de la vida, entrelazadas y enredadas como lianas de la selva, comienzan a deshacerse. Y sin ellas, te quedas solo en un mundo que se adelgaza. Casi puedes imaginarlo, ¿verdad? De pie en una cresta, mirando una llanura que una vez resonó con el galope de los cascos. Ahora está en silencio. El viento silba seco a través de las hierbas muertas. Hay un olor a escarcha, incluso en el aire antes del amanecer. No hay humo en el horizonte. No hay huellas cerca del lecho del arroyo. Solo tú. Esto no es una estación. No es un mal año. Este es el comienzo de algo más largo que la memoria, más profundo que el mito. El viejo ritmo se ha ido, y tu gente debe aprender a soportar un invierno que no durará décadas, sino milenios. No entiendes los ciclos orbitales ni los niveles de dióxido de carbono. No lo necesitas. Todo lo que sabes es esto. El mundo en el que creciste está desapareciendo. Recuerdas el río. Solía ser lo suficientemente ancho como para tardar una tarde en cruzarlo. Se curvaba como una serpiente perezosa entre árboles tan espesos que la luz del sol tenía que rogar para pasar. El aire era húmedo. Los pájaros gritaban en el dosel. El suelo cedía suavemente bajo los pies, cubierto de hojas y raíces e insectos diminutos, siempre en guerra unos con otros. Ahora el río es un recuerdo, un hilo decreciente de agua fangosa, cálida y lenta y llena de limo amargo. Caminas por su orilla, esperando encontrar ranas o peces varados. Pero incluso las ranas se han ido. No estás solo en tu hambre. Los árboles se están muriendo. Los arbustos se han convertido en fantasmas grises y quebradizos de sí mismos. Donde una vez hubo bosques, ahora hay polvo. Donde una vez las manadas pisoteaban la hierba en oleadas, ahora solo hay huellas medio llenas de arena arrastrada por el viento. Esto es aridificación. Aunque no tienes una palabra para ello, solo sabes que la lluvia ya no llega cuando debería. Las nubes pasan por encima sin piedad. El suelo se agrieta como una hacha de mano vieja. África, la cuna de tu especie, se está convirtiendo en un vasto desierto. La sequía no se limita a los valles que se erosionan y las piedras que rechinan bajo su peso. En Asia, los vientos rugen a través de estepas abiertas, despojadas de vegetación. Los antiguos terrenos de caza se están convirtiendo en trampas mortales. Te mueves, tu gente se mueve, al sur, luego al este, luego de vuelta, siempre buscando, siempre un paso por detrás de la lluvia moribunda. ¿Y la comida? Desaparecida, en su mayoría. Una vez podías rastrear vastas manadas de megalotragus
antílopes gigantes con cuernos como ramas pulidas. Ahora vienen de uno en uno o de dos en dos, de patas delgadas y aspecto atormentado. Se les ven las costillas. Mastican desesperadamente los últimos mechones de hierba dura, material tan seco y arenoso que les muele los dientes hasta convertirlos en muñones. Hay una forma en que los científicos saben esto. Estudian los dientes de los herbívoros antiguos. Cuando la vegetación blanda desaparece, los animales se ven obligados a comer hierba tosca y abrasiva. Con el tiempo, sus patrones de esmalte cambian. Sus dientes se desgastan más rápido. Es un registro fósil dental de inanición. Incluso la carne que logras cazar ofrece menos nutrición que antes. Los animales están más delgados. La carne es fibrosa. La médula dentro de los huesos ha desaparecido. ¿Y las plantas que solías recolectar? Marchitas, amargas, a veces tóxicas. Las comes de todos modos. No solo tienes hambre, estás cansado de una manera que el sueño no puede arreglar. Quemas más energía caminando para encontrar comida de la que obtienes al comerla. Tu estómago es un tambor hueco que toca el mismo ritmo día tras día. Algunas mañanas ni siquiera te despiertas con hambre. Simplemente te despiertas vacío. Pero la peor parte, no sabes que esto no es normal. No hay recuerdo de la abundancia. No hay leyendas transmitidas desde hace mucho tiempo sobre tierras más verdes. Aquellos que conocieron ese mundo se han ido. Tu infancia ya fue seca. Los bosques ya se estaban desvaneciendo. Asumes que así es la vida, y la vida se convierte en algo pequeño. Tu grupo, que una vez fue de 40, se ha reducido a 15. Los ancianos dicen poco ahora. Los niños están en silencio. Viajas distancias más cortas. Tomas menos riesgos. Incluso tus sueños se hacen más pequeños. Menos sobre las estrellas o los espíritus. Más sobre dónde encontrar el próximo parche de raíces comestibles. Aún así, resistes. Eres duro de maneras que tus descendientes nunca necesitarán ser. Tus pies están callosos como el cuero. Tus manos son rompedoras de piedras. Has aprendido a beber de las hojas, a chupar agua de las raíces de los árboles, a reconocer las señales más pequeñas de humedad en el suelo. Has aprendido a comer insectos, a masticar corteza, a seguir a los buitres hasta un cadáver fresco. Pero estás viviendo al límite, y el límite sigue encogiéndose. Los historiadores todavía discuten si esta sequía por sí sola podría haber causado el cuello de botella. Tal vez fue una de varias crisis convergentes. Tal vez algunas poblaciones se mudaron a áreas donde la sequía era menos severa, solo para encontrarse con competencia o enfermedades, u otras especies de homínidos que guardaban recursos preciosos. Una teoría marginal sugiere que el cerebro humano temprano ya estaba creciendo rápidamente y que la mayor demanda de energía de este nuevo cuerpo de cerebro grande superó lo que la Tierra podía proporcionar en una era tan austera. Eras inteligente, pero quizás aún no sostenible. En cualquier caso, no es solo la Tierra la que se está secando, es la cultura, los recuerdos, los mapas, los antiguos lugares de reunión, cuevas pintadas con hollín, acantilados tallados con rasguños, son abandonados. Las señales que tu gente solía dejar, piedras equilibradas en patrones, ramas atadas con hierba, no se leen. El tejido social, estirado finamente a través de las regiones, comienza a rasgarse. El mundo se está fragmentando, solitario. Aún no lo sabes, pero la herramienta más grande que tu especie ha tenido, la conexión, se está deshaciendo. Y con lo que te quedas es polvo, hambre y el recuerdo parpadeante de lo que una vez fue verde. Toda historia humana en el último 500.000 de años tiene un fuego en su centro, un hogar parpadeante, pulsando naranja a través de paredes de piedra.
el olor a humo impregnado en capas de piel, rostros iluminados desde abajo, manos extendidas hacia el calor. El fuego no es solo supervivencia, es identidad. Es lo primero que notas en un nuevo campamento. Es lo que convierte una cueva en un hogar. Pero no para ti. Eres demasiado temprano. El fuego existe en tu mundo, sí, pero no por tus manos. Cae del cielo con los rayos. Retumba desde árboles derribados en tormentas. Puedes llevarlo, cuidarlo, alimentarlo todo el tiempo que puedas, pero no puedes crearlo. Todavía no. Y así cuando el mundo comienza a congelarse, eres más vulnerable de lo que puedes entender. El frío no es solo un problema, es un depredador. Te acecha en silencio. Espera a que el viento cambie. Observa cómo tu cuerpo quema sus últimas calorías, no para cazar o pensar o hacer herramientas, sino solo para mantener tu núcleo lo suficientemente caliente como para no dormirte para siempre. Te acurrucas en una cueva. Tu grupo forma una pila enredada de miembros bajo hierba seca y pieles de animales. Pero el frío se abre paso de todos modos. Se arrastra a través de las grietas en la roca. Se arrastra desde el suelo de piedra. Te despiertas con los dientes doliéndote por ello. Te despiertas tosiendo. Te despiertas con uno de los tuyos sin despertarse en absoluto. No hay luz por la noche. No hay círculo de luz de fuego para reunirse. Cuando el sol se pone, también lo hace tu mundo. Te sientas en la oscuridad, con los oídos atentos a los depredadores. No hay un brillo para asustarlos, ni humo para advertir de tu presencia. Cada noche es una apuesta. No tienes fuego para hervir agua, así que bebes de estanques helados y esperas que los parásitos no ganen. No tienes fuego para cocinar carne, así que la masticas cruda, desperdiciando energía con cada bocado. Tu intestino trabaja más de lo necesario. Tu sistema inmunológico quema recursos que podrían haberse destinado a sobrevivir al frío. Y la comida cruda nunca es del todo segura. El fuego más tarde cambiará todo esto. El fuego ablandará la comida, liberará calorías ocultas, neutralizará toxinas, triplicará el rendimiento energético de una comida, liberará tiempo, dientes y espacio cerebral. Pero ahora mismo, tienes frío y cada caloría cuenta. Es algo en lo que los humanos modernos rara vez piensan. ¿Cuánta energía se necesita simplemente para existir? En tu mundo, sin fuego, sin aislamiento, sin ropa artificial, sin excedente de alimentos, estás quemando combustible solo para no morir. Y no hay suficiente combustible para todos. El resultado es lento, no dramático, sin grandes batallas o plagas, solo una lenta mortandad. Niños demasiado débiles para caminar, ancianos que se quedan atrás durante la migración, madres incapaces de amamantar, cazadores demasiado débiles para lanzar una lanza. Y cuando el cuerpo se enfría, los depredadores vienen rápidamente. Imagina tratar de dormir sabiendo que algo en la oscuridad ve mejor que tú, te huele, oye tu respiración. Sin fuego, vuelves a ser presa. Incluso las cuevas no son seguras. Los leopardos arrastran a la gente a ellas. Las hienas anidan allí. Debes elegir entre la exposición y el peligro, y ninguna parece la respuesta correcta. Y sin embargo, continúas. Cavas fosas para atrapar presas. Envuelves tus pies en hierba tejida. Te untas barro en los brazos como un aislante rudimentario. Duermes por turnos. Susurras historias, si no en palabras, en patrones, en sonidos, en ritmos transmitidos por aquellos que aún se recuerdan. Aún así, tu población se reduce. No es solo el hambre o el frío, es el conocimiento que se escapa. Una vez supiste cómo encontrar el musgo comestible cerca de los acantilados del sur,
pero el anciano que conocía el lugar murió la primavera pasada. Una vez tuviste un fabricante de herramientas que podía tallar la piedra tan fina que cortaba el cuero como el viento, pero se cayó de una cresta mientras perseguía una cabra, y su conocimiento murió con él. Sin fuego, no puedes forjar lazos a través de la conversación nocturna. No puedes reunirte y transmitir la memoria. La transmisión de la cultura, lo que define ser humano, es sofocada por la oscuridad. Los historiadores todavía debaten si estos primeros humanos tenían lenguaje en el sentido en que lo entendemos. Algunos creen que hablaban en protopalabras, ruidos emocionales ligados a gestos. Otros argumentan que el lenguaje simbólico requería más desarrollo cerebral, más tiempo social, tiempo que el fuego algún día proporcionaría. Sin fuego, quizás estábamos limitados no solo en calorías, sino en comunicación. Existe una teoría de que el lenguaje, tal como lo conocemos, surgió alrededor del hogar, que las historias, los mitos, las advertencias, las canciones, llegaron cuando el día terminaba y el fuego brillaba y teníamos tiempo. Pero en este mundo frío, no tienes tiempo. Cada momento es movimiento. Cada pausa es riesgo. Cada aliento es un cálculo entre el calor y la exposición. Y así haces lo que tus antepasados siempre han hecho. Sigues adelante. De alguna manera resistes. Con los dientes apretados, el estómago gruñendo, el aliento empañando el aire del amanecer, resistes. Pero no todos lo hacen. El fuego llegará. Un día, alguien aprenderá a crearlo. Esa persona cambiará el mundo, pero ese día está lejos. Esta noche te acurrucas en la oscuridad y el frío escucha. ¿Recuerdas cuando había más de vosotros? Tu grupo solía llenar el claro. La risa, o lo que pasaba por ella, se ondulaba a través de los árboles. El sonido de la piedra contra el hueso contra la madera. Chispas cuando el pedernal golpeaba el tipo correcto de roca. Movimiento, ruido, vida. Ahora sois 12. Los cuentas a la luz del fuego, cuando tienes la suerte de encontrar fuego. Cuando un rayo golpea ramas secas y alguien corre para mantener viva la brasa solo una noche más. 12 sombras acurrucadas juntas en silencio. Recuerdas a los que no están aquí, no por la guerra, no por la violencia, por todo lo demás. Simplemente no lo lograron. El que sabía cómo escalar los altos acantilados en busca de huevos de águila, se fue. El que podía encontrar agua probando el suelo, se fue. El que hacía reír a los niños incluso cuando el viento soplaba muerte a través de los árboles, se fue. El mundo te ha exprimido. Esto es lo que los científicos llaman el cuello de botella. Y esa palabra suena clínica, ordenada. Pero lo que significa es esto. Has perdido no solo números, sino memoria, conocimiento, identidad. Tu cultura se ha fragmentado. Tu tecnología estática. No tienes energía sobrante para innovar. Cada aliento es para la supervivencia. Y el silencio está creciendo. Solías ver humo en el horizonte lejano, evidencia de otras bandas, primos, extraños, aliados tal vez. Ahora no hay ninguno. A veces llamas. Dejas piedras dispuestas en símbolos que solo tu especie reconocería, pero el viento las esparce. Nadie responde. ¿Sois los únicos que quedan? No lo sabes. Y esa incertidumbre es un tipo especial de miedo, porque una población de 12, incluso 12 individuos fuertes, es un callejón sin salida, sin otros con quienes mezclarse. No conoces el término diversidad genética, pero sientes el problema. Los jóvenes todos comparten los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula. La sangre se está cerrando sobre sí misma. Esto no es solo un grupo, es una especie al borde del abismo. Hoy decimos 1.180 individuos.
Ese es el número estimado de adultos reproductores, repartidos no en un valle o una región, sino en continentes. Eres un campamento parpadeante entre quizás docenas, todos dispersos y menguantes. Si esto fuera hoy, podrías meter a toda la población reproductora de la humanidad en un solo estadio deportivo. De hecho, te sobrarían asientos. Imagina eso. Cada voz, cada historia, cada futuro posible para la humanidad reducido a un pequeño pueblo de personas, todas tratando de no morir de frío o de olvidar el camino para encontrar agua. Un investigador dijo una vez, una población reproductora de menos de 2000 no es una especie sostenible, es un accidente esperanzador. Ese eres tú, un accidente esperanzador, y sin embargo, todavía hay algo dentro de ti, algo terco. Tu grupo cambia de hábitos. Ahora sigues las estrellas, por rudimentaria que sea tu comprensión. Trazas patrones en el movimiento de los animales. Pruebas nuevas plantas. Te quedas despierto un poco más tarde. Observas las brasas más de cerca. Te aferras a las historias, a los rituales, a cualquier cosa que se sienta como significado. Empiezas a adaptarte, no solo a un mundo diferente, sino a la idea de que este es el mundo, que el mundo es frío, silencioso, escaso, y que si quieres sobrevivir, tú también debes cambiar. Hay un fenómeno extraño que ocurre en poblaciones pequeñas y aisladas. Se llama deriva genética. Cuando te reduces a tan pocos, el azar se convierte en destino. Un rasgo, útil o no, podría volverse dominante simplemente porque su portador tuvo más hijos que sobrevivieron. La evolución deja de ser suave. Comienza a dar bandazos, a saltar, a exprimirte en formas que pueden o no funcionar. Tus cuerpos comienzan a cambiar. Tu grupo se vuelve más unido. La cooperación ya no es opcional. Es el único camino a seguir. Quizás tu cerebro crece un poco más para acomodar nuevos desafíos. Quizás tus manos se vuelven más fuertes o tus ojos más agudos. El apretón no solo mata, refina. Los historiadores y biólogos evolutivos todavía debaten si fue aquí donde comenzó el verdadero salto. ¿Fue en este momento de presión extrema que se plantaron las semillas de la cognición moderna? ¿Fue la desesperación, la reducción de la manada, lo que sentó las bases para algo más? Es un pensamiento hermoso y ligeramente inquietante que la razón por la que existes, la razón por la que puedes pensar, soñar, construir ciudades, amar a extraños, es porque unos pocos miles de supervivientes desesperados no tuvieron más remedio que mejorar o morir. ¿Una idea peculiar? Algunos científicos especulan que cosas como el canto en grupo o el movimiento sincronizado, como el baile, podrían haber surgido debido a este cuello de botella. Formas de vincularse socialmente cuando cada onza de confianza importaba. Quizás tus antepasados cantaban alrededor de las brasas, no por diversión, sino para sobrevivir, y así sigues adelante. Un amanecer más, un conejo flaco más, una historia más contada en la oscuridad, y la botella sigue apretando. Pero en algún lugar profundo de tu sangre, la presión está haciendo su trabajo. Y en esa presión está el comienzo de algo nuevo. Intenta imaginar esto. Toda la historia del Homo sapiens, desde las primeras pinturas rupestres hasta la pantalla de tu teléfono, desde el antiguo Egipto hasta la cena de la semana pasada, abarca aproximadamente 10.000 años. Ahora multiplica eso por 12. Eso es lo que duró el cuello de botella. 117.000 años. No un destello, no una temporada extraña, no algo que le cuentas a tus hijos como aquel invierno duro. Esto no fue un mal momento. Esto fue el tiempo. Generación tras generación nació, luchó, amó, envejeció y murió.
todo bajo la sombra de un largo e inflexible invierno. Tus antepasados no esperaban un rescate. No pensaban en esto como un capítulo. Esto era simplemente la vida. No había herramientas nuevas. La innovación se ralentizó hasta casi detenerse. El mundo no era lo suficientemente seguro como para experimentar. Cada onza de energía se destinaba a las necesidades inmediatas. Comida, calor, seguridad. ¿El lujo de la invención? Desaparecido. ¿El sueño salvaje de aventurarse más allá de los territorios conocidos? Desvanecido. El mundo estaba en estasis. Fue una congelación profunda, no solo del clima, sino de la cultura. Y sin embargo, desde fuera, podría haber parecido que nada cambió. Si pudieras viajar en el tiempo a un campamento al comienzo del cuello de botella, y luego de nuevo 80.000 años después, podría parecer casi idéntico. Las mismas herramientas de piedra, los mismos refugios básicos, los mismos patrones de caza. Así de quietas estaban las cosas, así de silenciosas, pero por dentro, las cosas estaban hirviendo a fuego lento, porque la presión no siempre crea destrucción, a veces crea transformación. En este crisol de escasez y miedo, tus antepasados no solo sobrevivían, se estaban adaptando. Cada año que vivían era otro paso del cincel, esculpiendo cuerpos y mentes mejor preparados para resistir. Los débiles, los rígidos, los inflexibles, desaparecieron, uno por uno. Lo que quedó fue un modelo de resiliencia. Hay una razón por la que los genetistas todavía pueden ver este evento hoy. La población era tan pequeña, durante tanto tiempo, que su ADN domina todo el genoma humano moderno. Así de profunda es la huella. No somos diversos, somos supervivientes, descendientes de supervivientes, y nuestros genes recuerdan ese tiempo, aunque nosotros no. Un investigador moderno lo expresó así: cada persona viva hoy desciende de solo unos pocos miles de personas. No es solo ascendencia, es identidad. Todos somos primos en un sentido muy real y muy reciente, y sin embargo, estuvo tan cerca de terminar. Una enfermedad, una serie de malos años, un conflicto entre grupos menguantes. Cualquiera de esas cosas podría haber extinguido la llama parpadeante de nuestro linaje. Sin reinicio, sin segundo intento, solo una especie más añadida a la creciente lista de cosas que la edad de hielo borró. Hay, de hecho, especies que perdimos durante este período. Algunos de nuestros primos homínidos no lo lograron. Nunca has oído sus nombres. No porque fueran insignificantes, sino porque no dejaron a nadie para decirlos. Algunos tenían rasgos no muy diferentes a los tuyos. Manos hábiles, postura erguida, una chispa detrás de los ojos. Pero su linaje terminó aquí. Esta larga noche fue su último capítulo, una hipótesis especulativa que flota en los márgenes académicos. Y sí, durante esta estasis helada, algunos grupos supervivientes comenzaron a derivar, no solo físicamente, sino mentalmente. Y sí, este fue el momento en que comenzaron las sutiles diferencias en la cognición. Primeros signos de cooperación, resolución de problemas, tal vez incluso protoconciencia. Es el tipo de idea que no aparece en huesos o herramientas, sino en patrones. ¿En cuánto tiempo se conserva el fuego? ¿Cómo se comparte la comida? ¿Cómo se entierran los cuerpos? Si eso es cierto, entonces este cuello de botella no solo dio forma a nuestros cuerpos, sino a nuestras mentes. Aún así, es difícil captar completamente el peso de 117.000 años. Intentémoslo así. Piensa en toda tu vida, todo lo que has conocido, todos los que has amado. Ahora imagina hacer eso 1000 veces. Y cada vez que naces en el frío, luchas por el calor, persigues manadas delgadas a través de llanuras heladas.
Entierras a tus muertos en suelo helado. Y lo haces de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Eso es lo que tus antepasados soportaron. Y no fue glamoroso. No fue noble. No fue épico. Fue doloroso. Aburrido. Repetitivo. A veces alegre. A menudo aterrador. Siempre frágil. Pero también fue el campo de pruebas. El guantelete que forjó la base de nosotros. Un último dato interesante. En las células humanas modernas, hay signos de una fuerte selección en ciertos genes relacionados con el metabolismo, la termorregulación y el almacenamiento de grasa. Todas respuestas probablemente adaptativas al frío extremo y la escasez de energía. Es como si tu ADN recordara el frío. Así que la próxima vez que anheles algo caliente, o sientas un consuelo repentino al sentarte cerca de un fuego, o notes ese primer instinto de acurrucarte con alguien cuando baja la temperatura. Recuerda, eso no es solo biología, es memoria, es la larga noche todavía resonando, y aún no ha terminado, porque aunque tus antepasados soportaron el frío, estaban a punto de enfrentar algo aún más extraño. Una pregunta. ¿Por qué algunos sobrevivieron y otros desaparecieron? ¿Y fue suerte? ¿O fue otra cosa? La historia hasta ahora es sombría, pero simple. El mundo cambió y casi todos murieron. Pero quizás no tan simple. Porque cuando los científicos miran los mismos fragmentos, secuencias genéticas, fósiles, capas climáticas, no todos ven la misma historia. Algunos ven el largo invierno, otros ven algo completamente diferente. Una forma diferente escondida en la niebla. Has oído una versión, un colapso climático, un cuello de botella impulsado por el hambre y el frío. Pero ahora, en el espacio silencioso de los ¿y sí? Sigamos algunos de los otros susurros. Rastreamos las teorías alternativas. Los fantasmas competidores en los datos. Primero, la teoría de la migración. ¿Y si el frío no mató a tus antepasados directamente, sino que los movió? Imagínalo. África se seca. Los ríos desaparecen. Los bosques se encogen en fragmentos quebradizos. Tu grupo, que una vez estaba feliz de quedarse cerca de un arroyo constante y manadas predecibles, comienza a moverse. Primero a regañadientes, luego desesperadamente. La tierra a tu alrededor se convierte en polvo y hueso. Sigues las estrellas, sigues la esperanza, y no estás solo. Docenas de grupos, quizás cientos, migran hacia afuera, abriéndose en abanico hacia el norte, hacia tierras desconocidas, a través de desiertos, sobre estrechos, a través de bosques que recuerdan cosas que tu gente no. Es una apuesta masiva, y para la mayoría no vale la pena. Las tierras más allá no son más amables. Hielo en el norte, montañas en el este, depredadores, climas extraños, quizás incluso otros homínidos, primos no exactamente como tú, no encantados de ver extraños. Muchos mueren en el camino. Algunos mueren al llegar. En esta versión, el cuello de botella no es una extinción por congelación. Es un adelgazamiento causado por el movimiento. Solo unos pocos grupos llegan a zonas más estables. Refugiados costeros, tierras altas aisladas. Y esos pocos se convierten en los fundadores de lo que está por venir. Sigue siendo una casi extinción, pero impulsada por el mapa, no por el clima. Luego está la teoría genética, una idea más pequeña y silenciosa, pero no menos poderosa. ¿Y si nada externo cambió? ¿Y si cambiaste tú? ¿Y si, en algún lugar de esa población menguante, apareció una sutil mutación? No en tu cuerpo, sino en tu mente. Un ajuste en la química neuronal, un recableado de los instintos sociales, un poco más de empatía, un mejor sentido de la planificación.
un gusto por la cooperación. Ese cambio no se propagaría rápidamente, no en bandas tan pequeñas y aisladas, pero en un grupo podría marcar la diferencia. Empezarían a trabajar juntos de manera más eficiente, compartirían la comida más voluntariamente, planificarían con más frecuencia. Los hijos de ese grupo saldrían mejor parados, sobrevivirían más inviernos. Y lentamente, durante miles de años, esa pequeña ventaja se convierte en un abismo. Aquellos con la mutación prosperan, los otros se desvanecen. En esta versión, el cuello de botella no se trata de la muerte, se trata del reemplazo. Tus antepasados no fueron los últimos en pie, fueron los nuevos en llegar. Una versión marginal de esta teoría incluso sugiere que el cuello de botella pudo haber implicado una renovación interna de especies, que el Homo erectus no se extinguió de inmediato, sino que una versión cognitivamente más capaz, quizás el Homo heidelbergensis temprano, tomó gradualmente el control. Imagina la extrañeza de eso. Tú de pie en la escarcha, encontrando a una especie prima que se parece a ti, camina como tú, pero piensa un poco más lento. No capta del todo tus señales, no encaja del todo con tu grupo. Y con el tiempo, su especie mengua, mientras que la tuya se expande. No es una guerra, no es misericordia, es solo supervivencia. Los historiadores todavía discuten si estas teorías son mutuamente excluyentes. La mayoría ahora está de acuerdo en que probablemente no lo son. La teoría de la migración y el cambio genético podrían ser fácilmente parte de la misma historia. Un mundo frío forzó el movimiento. El movimiento expuso a tu especie a nuevas presiones. Las presiones desencadenaron nuevos comportamientos. Los nuevos comportamientos crearon ventajas. Las ventajas llevaron a la supervivencia. Y de esa supervivencia viniste tú. ¿Un giro peculiar? Algunos modelos recientes muestran que la complejidad social, medida a través del tamaño de los grupos cooperativos, pudo haber comenzado a aumentar incluso antes del dominio del fuego, sugiriendo que quizás la cooperación fue la primera adaptación, no el resultado de ella, que el frío no solo unió a las personas físicamente, sino mentalmente. Así que tal vez lo que salvó a tu especie no fue una mutación, o el fuego, o las herramientas. Tal vez fue algo tan simple como compartir, una raíz pasada a través del círculo, una advertencia susurrada en la oscuridad, un gesto de consuelo a alguien que no era lo suficientemente fuerte para caminar. Cosas pequeñas, cosas humanas. Y esas cosas se sumaron, hasta que superaron el silencio. Entonces, ¿fue el clima? ¿Fue la migración? ¿Fue la evolución? ¿O fue la cooperación? La respuesta, exasperantemente, es sí, y también quizás, y quizás no del todo. Pero esto es seguro. La especie que salió del otro lado no era la misma que la que entró. Y ahora, finalmente, después de 117.000 años de colapso, una chispa. ¿Cómo termina un mundo? Con hielo y silencio. ¿Cómo comienza de nuevo? Con una chispa. No es algo repentino. No hay un rayo dramático y un coro de antepasados. Ninguna gran escena de descubrimiento. El fuego no llega en un destello brillante. Llega como un goteo de comprensión, pasado lentamente a través de manos callosas y gestos medio olvidados. Pero lo cambia todo. Al principio, es probable que solo sea preservación. Alguien, en algún lugar, aprende a mantener viva una llama más tiempo que antes. Tal vez la anidan en musgo seco. Tal vez llevan brasas en un hueso hueco, metido dentro de un fardo de pieles. Tal vez la protegen como a un niño dormido. Luego viene el control, protegerla del viento, alimentarla solo con ramas secas, aprender los sonidos que hace cuando tiene hambre,
cuando está enojada. Y finalmente, lo imposible. La creación, hacer fuego. Este momento, cuando y donde sea que haya ocurrido, fue el gozne de la supervivencia humana. La revolución silenciosa que puso fin al largo invierno. Porque el fuego no es solo luz y calor, es poder. De repente, las noches no están llenas de miedo. Puedes ver, puedes ahuyentar la oscuridad. Las cosas con ojos brillantes y pies silenciosos ya no se acercan. Los depredadores son inteligentes, pero no más inteligentes que la llama. Tu cueva se convierte en un refugio. El aire huele a humo y carne asada. Duermes en calor por primera vez en tu vida. Oyes menos toses. Entierras menos niños. ¿Y la comida? Eso también cambia. Empiezas a cocinar. No solo calentar sobre una llama, sino asar lentamente, hervir en corteza, cocer al vapor en brasas. Cocinar descompone la celulosa, desbloquea proteínas, ablanda tubérculos que una vez hicieron que tu estómago se retorciera de dolor. De repente, una raíz que te daba 50 calorías ahora te da 150. Lo mismo para la carne, para las bayas, incluso para los insectos. Un antropólogo llamó al fuego el estómago externo. Ahora procesas los alimentos antes de que entren en tu cuerpo, permitiendo que tu estómago e intestinos reales se vuelvan más pequeños y eficientes. Quemas menos energía y ganas más. Es un excedente de energía. Y por primera vez en más de 100.000 años, esa energía extra puede ir a algún lugar además de la supervivencia. Te vuelves más fuerte. Te vuelves más inteligente. Hay una línea directa, de hecho, entre la cocina y el tamaño del cerebro. Los cerebros tienen hambre. Consumen alrededor del 20% de las calorías de tu cuerpo. Sin fuego, los cerebros grandes son pasivos costosos. Con fuego, son inversiones. Y el fuego une a la gente. El hogar se convierte en el corazón del grupo, el lugar donde se cuentan historias, donde se transmite el conocimiento, donde se reparan herramientas, se intercambian ideas, se procesan emociones. Alrededor del fuego, el lenguaje florece, no en gruñidos y gestos, sino en oraciones completas, advertencias, mitos, planes. Ahora puedes explicar cosas que no ves. Puedes contarle a alguien sobre un río a 3 días al este, o un depredador que caza de noche, o cómo tratar una herida con hojas machacadas. Esto es cultura. Esto es transmisión. Este es el comienzo de la memoria. El fuego es más que una herramienta. Es un eje, un punto de inflexión, una línea en la nieve que, una vez cruzada, no se puede descruzar. Todavía vives en un mundo frío. Los glaciares no se han retirado. La megafauna todavía es escasa. Pero por primera vez en generaciones, posiblemente miles de ellas, tu gente está haciendo más que no morir. Estás viviendo. Un pequeño dato curioso. Restos de huesos carbonizados aparecen en múltiples sitios arqueológicos de este período. No solo huesos quemados, sino huesos que parecen haber sido asados intencionalmente, lo que sugiere no solo fuego, sino técnica de cocina. La gente estaba experimentando, refinando, aprendiendo que diferentes maderas daban diferente calor, que las gotas de grasa causaban llamaradas, que la médula se cocina mejor si el hueso se abre primero. No solo te estás calentando, te estás convirtiendo en un chef, y lentamente, ese excedente de tiempo, de energía, de seguridad, se convierte en algo aún más poderoso. Se convierte en espacio para pensar. El final del cuello de botella no fue un solo momento, pero si tuviera un símbolo, sería este. Una cueva oscura, un círculo de piedras de brasas y un pequeño grupo de personas, tus antepasados,
sentados alrededor de una llama parpadeante. Por primera vez en 117.000 años, no tienen que moverse esta noche. Por primera vez en una eternidad, podrían estar bien. Y de esta frágil brasa surgirá una especie. Estás cambiado, no solo más cálido, no solo más seguro. Diferente. No sucedió de una vez. El cambio nunca lo hace. Pero a través de esos largos y fríos milenios, algo silencioso se estaba construyendo en tus huesos, algo esperando el momento en que finalmente pudiera desplegarse. Y ahora, mientras los glaciares retroceden lo suficiente, mientras los ríos regresan en cautelosos goteos, mientras los bosques comienzan a susurrar verde de nuevo, te levantas en un mundo que todavía es duro, pero ya no hostil. Eres Homo heidelbergensis. El nombre no llegará por otros 800.000 años, acuñado por humanos modernos que desentierran tus huesos cerca de Heidelberg, Alemania. Pero así es como te llamarán los científicos, los herederos, los supervivientes. Y ya no eres el mismo que los que vinieron antes. Eres más ancho de pecho, más alto de estatura. Tus manos son gruesas, tu frente fuerte, tus dientes más adaptados a la comida procesada. Tu cerebro, casi del tamaño del Homo sapiens. Eres más inteligente, no solo en masa cerebral bruta, sino en comportamiento. Planificas casas con otros. Recuerdas más. Enseñas. Eres hijo del fuego, y se nota. Tus herramientas son mejores. No dramáticamente, pero refinadas. El hacha de mano achelense, una vez un estándar durante 1.000.000 de años, se vuelve más afilada, más equilibrada. Comienzas a dar forma a las herramientas con intención, no solo por prueba y error. Las lascas de piedra son más delgadas, más simétricas. Algunas incluso están hechas de materiales transportados desde largas distancias. No solo haces herramientas, prefieres las herramientas. Tus refugios también cambian. Comienzas a usar cuevas deliberadamente, no solo como refugio de emergencia, sino como hogares estacionales. Hay evidencia de ocupación repetida, de suelos despejados, fogatas, espacios organizados, tal vez incluso algo que se acerca a campamentos, o, nos atrevemos a decir, aldeas en embrión. ¿Y tu mundo? Está empezando a devolver algo. Un poco. La megafauna todavía está allí. Elefantes masivos, rinocerontes lanudos, osos de las cavernas. Pero ahora, con fuego y números y mejores herramientas, no solo los estás evitando, los estás desafiando. Unos pocos esqueletos de este período muestran signos de trauma grave. Roturas, muescas, fracturas curadas. Estos no eran recolectores pasivos. Erais cazadores, tomadores de riesgos, tal vez incluso estrategas. Los científicos todavía no están seguros de si el Homo heidelbergensis usaba lanzas para lanzar o solo para apuñalar. Pero una cosa está clara. Ya no estabais sobreviviendo a duras penas. Estabais avanzando y estaba funcionando. La población, una vez tan terriblemente pequeña, comienza a crecer. Lentamente, cuidadosamente, como un fuego alimentado con un palo seco a la vez. Tus bandas aumentan de tamaño. La diversidad genética aumenta, muy ligeramente. Te mueves de nuevo, no por desesperación, sino por curiosidad. Te expandes por África, hacia Europa, a través del Levante. Rastros de ti comienzan a aparecer más lejos y más anchos que cualquier homínido desde el Homo erectus. Pero no eres ellos, eres después de ellos. Eres el producto del fuego, el frío y el tiempo, y darás origen a todo lo que sigue. Eres el último ancestro común del Homo sapiens y los neandertales. Cada humano moderno, cada último neandertal, cada denisovano,
Todos remontan su linaje a ti. Es una idea asombrosa que de ese pequeño grupo de 1280 supervivientes, esas personas desesperadas y temblorosas en las profundidades del cuello de botella, surgieron no una, sino múltiples especies humanas florecientes. Así de afilado se volvió el cuchillo evolutivo, una peculiaridad sobre el Homo heidelbergensis. Tu anatomía muestra signos de prelenguaje, no un lenguaje completo como lo entendemos, pero las estructuras se estaban formando. La base del cráneo, donde se unen los músculos de la laringe, estaba cambiando. Las regiones cerebrales vinculadas al lenguaje estaban creciendo. Estabas construyendo el software para el habla. Es posible que señalaras, gruñeras, compartieras nombres para las cosas. Probablemente enseñaste a tus crías dónde encontrar agua, qué plantas no comer, qué rocas hacían las mejores herramientas. Ese tipo de enseñanza requiere más que instinto, requiere comunicación. Estabas formando cultura. Los arqueólogos no encuentran canciones, no encuentran mitos, pero encuentran las marcas dejadas por criaturas que se preocupaban unas por otras. Encuentran signos de individuos heridos que sobrevivieron mucho después de la lesión, lo que sugiere apoyo grupal. Encuentran fuegos que ardieron durante días, alimentados continuamente. Encuentran patrones, no caos, de liberación. Incluso hay alguna evidencia, aunque todavía se debate, de entierro, o al menos de cuerpos colocados con cuidado, a propósito, no simplemente descartados. ¿Era creencia? ¿Respeto? ¿Hábito? No lo sabemos. Pero era algo nuevo, algo adyacente a lo humano. Estabas en camino, todavía vulnerable, todavía mortal, todavía a merced de la sequía, las enfermedades y los depredadores. Pero habías sobrevivido a la prueba. Ya no vivías al borde de la extinción. Te estabas reconstruyendo. Y esa chispa, encendida por primera vez por el fuego, se había convertido en una llama. Ahora abre los ojos. No en la cueva, no junto a las brasas. Aquí, ahora. Estás sentado en un mundo de 8.000 millones de personas. Hay ciudades que brillan en todos los continentes. Luces visibles desde la órbita. Hay máquinas que vuelan, que hablan, que calculan. Hay idiomas que abarcan hemisferios, historias compartidas instantáneamente a través de los océanos. Llevas un dispositivo en tu bolsillo con más poder de procesamiento que el primer cohete que abandonó la Tierra. Podrías pensar que esto es normal, pero es inimaginablemente reciente. Parpadea y estás de vuelta junto al fuego. Parpadea de nuevo y llevas zapatos. Parpadea una vez más y aquí estás, transmitiendo la historia de tu propio origen a tus oídos, acurrucado bajo una manta que nunca existió en ese largo invierno. Y sin embargo, sigues siendo ellos. Sigues siendo el susurro de esos 1280. Sigues siendo el eco de la luz del fuego en las paredes de piedra. Puede que no lo sientas, pero genéticamente estamos sorprendentemente cerca. Los 8.000 millones, ya seas de Tokio, El Cairo, Sao Paulo o Hanoi, tu genoma y el mío son más del 99.9% idénticos. Eso no es una exageración poética, es ciencia dura. El cuello de botella genético nos aplanó en una sola especie notablemente homogénea. Comparados con otros primates, somos prácticamente clones. Esa es la paradoja. En un mundo tan vasto, tan variado, tan ruidoso, estamos increíblemente relacionados, todos nosotros, y es por ellos, por los supervivientes. Pasaron por el ojo de la aguja, y lo que salió del otro lado era más delgado, más duro, más cooperativo. Establecieron la plantilla para lo que se convertiría en nosotros. Sus cuerpos dieron forma a los nuestros, sus instintos dieron forma a los nuestros.
Sus traumas dieron forma a los nuestros. Ese largo invierno sigue vivo de maneras que apenas notamos. Está en nuestro anhelo por la luz del fuego, por el calor, por la compañía de otros cuando cae la oscuridad. Está en nuestra ansiedad cuando nos sentimos desconectados. Está en nuestro miedo al silencio, nuestra necesidad de reunirnos, de compartir historias, de marcar el tiempo con ceremonias. Lleva su hambre, su cautela, pero también su resiliencia. Cada rostro que pasas en la calle, cada idioma que escuchas en el autobús, cada invención, cada rascacielos, cada libro, todo se remonta a esa única brasa de supervivencia. Somos hijos de supervivientes, no de reyes, no de dioses. Supervivientes. Y saber eso lo replantea todo. Empiezas a preguntarte, las cosas que nos impulsan, el empuje por explorar, por construir, por mapear las estrellas, ¿son solo impulsos modernos? ¿O son ecos de algo más profundo? Una necesidad desesperada codificada en nosotros durante ese invierno de 117.000 años para nunca volver a ser tan vulnerables. Quizás la curiosidad implacable de nuestra especie no es solo asombro, tal vez es miedo. Tal vez buscamos porque nuestros antepasados no pudieron encontrar lo suficiente. Tal vez construimos muros porque no tenían refugio. Tal vez nos reunimos alrededor de pantallas y fogatas y farolas, porque en lo profundo de nuestros huesos recordamos cómo se sentía cuando no había otros, cuando el mundo estaba vacío. Puedes sentirlo a veces, ¿verdad? Ese parpadeo en tu pecho cuando escuchas una historia bien contada. Esa opresión en tu garganta cuando una pieza de música suena como algo más antiguo que el lenguaje. Ese extraño momento en que el viento cambia y por un segundo te sientes antiguo. Esos son ellos. Ese es el susurro de los supervivientes. Un último pensamiento peculiar. Algunos investigadores sugieren que el impulso de compartir historias en sí mismo puede ser un producto del cuello de botella, que transmitir la memoria, la cultura, la advertencia, se volvió necesario para la supervivencia cuando quedaban tan pocos. La historia se convirtió en estrategia. Y ahora, aquí estás, escuchando una. No para aprender a construir un mundo, sino para aprender quién eres y quién vino antes. Porque no solo vivimos en ciudades, vivimos en herencia. Y este mundo abarrotado y bullicioso está construido sobre el silencio que ellos sobrevivieron. Así que aquí estamos. Empezamos con un volcán, un cielo ahogado en cenizas, una historia que pensamos que explicaba por qué casi desaparecimos. Pero no fue eso. La historia real, tu historia, comienza mucho antes. No con fuego de la tierra, sino con hielo del cielo, con silencio, con adelgazamiento, con el largo y frío aliento de un planeta que remodela su ritmo. Has caminado con ellos ahora, tus antepasados. Te has agachado junto al goteo de un río moribundo. Has sentido el frío hasta los huesos en una cueva sin fuego. Has visto los rostros a tu alrededor desvanecerse, uno por uno, mientras el mundo se secaba y se congelaba. Has visto las últimas chispas de una especie parpadear en la oscuridad. Y los has visto resistir. Durante más de 117.000 años se aferraron, sin crecer, sin prosperar, simplemente durando, estirando un hilo de vida más delgado de lo que nada debería sobrevivir, pero sin dejar que se rompa. Eso es lo que hace que el final sea tan notable, porque no termina en extinción, termina en un comienzo. El fuego llega, lentamente, luego en todas partes. El frío retrocede, lo suficiente. Los hijos de ese brutal cuello de botella, Homo heidelbergensis, comienzan a florecer. Sus herramientas se afilan, sus mentes se abren, sus comunidades se vuelven más audaces, y de ellos
todo. Neandertales, denisovanos y finalmente nosotros, Homo sapiens. Tu linaje no solo sobrevivió, se multiplicó, cruzó océanos, pintó paredes de cuevas, domó lobos, esculpió dioses en hueso, construyó pirámides, navegó por las estrellas, hizo música, y guerra, y medicina, y memoria. Todo eso descansa en un momento finísimo en el tiempo en que la humanidad casi no sucedió en absoluto. Es humilde, ¿no? Saber que tu ADN es una letra en el único capítulo que sobrevivió, que la razón por la que estás aquí, respirando, pensando, escuchando estas palabras, es porque unos pocos miles de seres, en un mundo roto, simplemente siguieron caminando. La historia humana no es una de triunfo imparable, es una de fragilidad, de casi pérdida, de pocas probabilidades, de resistencia improbable. Y ahora, tal vez, puedas sentir ese peso un poco más claramente, no como una carga, sino como una conexión, porque todos los que conoces, cada extraño que nunca has conocido, es parte del mismo milagro. Un largo invierno, una pequeña multitud de supervivientes, un fuego, todavía ardiendo. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por el ruido del mundo moderno, sal afuera. Mira las estrellas que tus antepasados una vez vieron con ojos asustados y hambrientos. Siente el aire fresco en tu piel. Escucha tu aliento. Esa es la historia más antigua del mundo. Y es tuya. Ahora, respira hondo. Suéltalo lentamente. Deja que tus hombros caigan. Deja que tus ojos se vuelvan pesados. Has estado viajando a través de cientos de miles de años. Has estado junto a volcanes. Has cruzado desiertos. Has pasado hambre. Has temblado de frío. Has resistido. Has oído el viento soplar a través de valles glaciares. Has escuchado el silencio entre bandas supervivientes. Y ahora está tranquilo. El peligro ha pasado. Los fuegos están encendidos. La larga noche ha terminado. Estás en casa. No en una cueva, sino en este momento. Cálido, seguro, quieto. La resiliencia de los que vinieron antes fluye a través de ti. Su aliento es tu aliento. Su latido del corazón, el tuyo. Duerme ahora, viajero. Eres la prueba de que incluso después del invierno más largo, el amanecer siempre llega.